estimado Taja y mi estimada doctora, la pregunta es la siguiente. ¿Cree que en las sociedades de la hiperinformación y de la era de la globalización todavía es posible una teoría ética, moral, religiosa, personal, científica, entre otras, que sirva de referente para nuestro tiempo? Si su respuesta es afirmativa, ¿cuál sería, mis estimados? Para posicionarnos en la realidad de hoy. Yo pensaba que el tiempo iba a ser más largo, pero rápidamente después el mundo ha cambiado. Voy a hablar lo que concierne al mundo árabe respecto si existe un marco teórico, una teoría ética, social. Eh, eh, la idea es, según entiendo, después de la caída del muro de Berlín, de la descomposición de la Unión Soviética, Occidente, la cultura occidental ha invocado la época de las cruzadas y empezó a reavivar el odio o la confrontación con la cultura islámica. El comunismo ya no es el villano de la película, no es el diablo o es la amenaza para la civilización occidental, sino vuelve a ser el Islam el rival. Entonces, a partir de ahí empezaron dos momentos muy importantes, la llegada de los talibanes al gobierno en Afganistán y la victoria del Frente de Salvación en Argelia. Así que de extremo oriente a extremo occidente del mundo islámico, en Argelia y en Afganistán, dos fuerzas islámicas fundamentalistas estaban a punto de tomar el poder. ¿No? Esto ha removido a Occidente y entonces empezó, después de la guerra, la invasión de Afganistán, empezó una guerra norteamericana contra Afganistán por un lado, por intereses del petróleo, en Afganistán, y luego otro por otro lado en Irak, y al otro extremo la intervención en Francia frustró la llegada de los islamistas a través de las primeras elecciones democráticas libres en Argelia al poder. Durante la época, la última década del milenio, o del siglo anterior, pues ahí fue marcada por este conflicto que ha movido una guerra mediática que alimentaba la conciencia de las masas y de los pueblos para pensar tanto en el cine, a través de los medios de comunicación, prensa, que es mi área de especialidad, y el cine en particular, ya empieza el Islam y la cultura oriental empieza a ser el rival o el enemigo de la cultura occidental. Luego, en el año 2001, con los atentados del 11S, pues ya tenemos otra era, ya una guerra mediática movida por Estados Unidos, la fuerza única, se convirtió en un mundo monopolar. Pero en el 2008, ya después de la invasión de Irak y la invasión de Afganistán por los Estados Unidos, pues todavía queda la causa palestina como un eje que mueve o el primer pretexto para las causas de estos grupos, tanto el Qaeda, como de los talibanes, como los otros movimientos extremistas o lo que llaman fundamentalismo, porque no me gusta la palabra extremismo, a seguir su lucha, pero también hubo una crisis económica en Occidente que provocada por miles de millones de dólares que se invirtieron en una guerra fracasada, porque intentar imponer la democracia a la fuerza o intentar cambiar la ideología a la gente sin proporcionar una infraestructura posible a cambiar de esto. Termina la primera década del milenio y empieza la segunda con las revueltas de la primavera. Las revueltas fueron demonizadas pese a sus expectativas en un cambio libre, democrático y cambiar el sistema de regímenes que gobernaron durante más de 3 décadas o 4 décadas en países como Egipto, Túnez, Libia, Yemen, Siria. Pero lamentablemente estos movimientos de democratización lideradas por jóvenes fueron demonizadas porque fueron atribuidas por un lado a los islamistas y luego
para los intereses políticos. Y esto le gustó mucho a Occidente, ya que por un lado seguir considerando al Islam como un enemigo y por otro lado defender la falsa estabilidad en Oriente para los intereses del flujo del petróleo. Lamentablemente, esto tuvo reflejo en los jóvenes que en el 2011, con las revueltas de la primavera, tenían 10 años, ahora tienen 20 años y ahora no creen en una cultura religiosa, tampoco creen en la cultura de la democracia. Por un lado, la respuesta a la pregunta es no, no hay teoría de momento, porque por un lado los regímenes que sustituyeron a los triunfadores después de las revueltas, que eran los islamistas en Egipto, en Túnez, son demonizados y los militares también quieren cambiar el discurso religioso. Ahora estamos ante un discurso nuevo, que es el discurso de la pandemia. Ahora en mi país, por ejemplo, consideran los equipos sanitarios un ejército blanco. Y todavía el discurso bélico sigue triunfando en mi país y eso resta credibilidad para los jóvenes que no consideran la solución en esto, pero también apelan o ven que la estabilidad es importante. Creo que he exagerado o extendido más de los 4 o 5 minutos, pero digo en resumidas palabras que la situación actual, que hay gobiernos militares por casi todos los países. Arabia Saudí ya tiene una apertura cultural y social, las mujeres tienen derecho a conducir, las mujeres tienen derecho a votar, pero esto no cambia la mentalidad machista o la mentalidad extremista que sigue reinando en estos países que han lidiado o han dado estas aperturas simplemente por intereses políticos para agradar a los señores de la Casa Blanca y los señores de Europa. La gente, los jóvenes de hoy en día, ya confianza, busca cambio, pero no lo consideran ni un marco ético, teórico, religioso, ni social, ni tampoco democrático. Esto es muy lamentable. Muchísimas gracias. Gracias a usted, mi estimado Taja. Y no sé si la doctora Elizabeth le gustaría agregar algo al respecto, si considera que realmente en esta época donde todo tenemos a la mano por medio del Internet, existe alguna teoría que marca este referente para nuestro tiempo. Si le gustaría agregar algo. Bueno, en realidad sí, sí la hay. Sin embargo, como se ha dejado de lado toda esta situación, desafortunadamente los jóvenes la han ido perdiendo poco a poco. Lo que debemos hacer como adultos, como padres de familia, como docentes, es concientizarlos a todos ustedes de que el cambio se puede llevar a cabo. Desafortunadamente el mundo está muy mal ya en cualquier país, en cualquier continente. Ahora está en las manos de todos ustedes el poder el hacer algo mejor y bueno, adelante, creo que se dan cuenta que tienen el apoyo de muchos profesionistas, de muchos profesionales y nos damos cuenta con mucha alegría que hay muchos jóvenes que tienen la actitud y la intención de mejorar su ciudad, su país, sus condiciones. Sí, el cristianismo. Independientemente de los grupos que lo integran, podemos mencionar a los católicos, que es el grupo mayoritario, los protestantes, testigos de Jehová, adventistas y todos los demás grupos que tengan relación con Cristo, que sean cristocéntricos. Nuestra construcción social del tiempo se construye a partir del Mesías esperado, Jesucristo, el cual es dado a conocer por los profetas del Antiguo Testamento. Su nacimiento marca el inicio de una nueva era, la cual rige nuestra numeración de años. Actualmente nos encontramos en el año 2021, 2021 después de Cristo. Si queremos referirnos a los hechos sucedidos antes de este acontecimiento, tendríamos que referirnos como antes de Cristo. Ejemplo, 200 años antes de Cristo. Estas expresiones son muy populares, máximo en el estudio de la historia, porque marcan el referente para poder medir el tiempo, antes de Cristo y después de Cristo. Actualmente el cristianismo forma parte de esa brújula mundial, integrada por diferentes organizaciones y países, las cuales pues sirven de referente para toda la humanidad. Independientemente de las creencias religiosas, la mayoría de personas en el mundo conoce del cristianismo.
ya sean ateos, agnósticos o creyentes de otras religiones, han adaptado costumbres del cristianismo. En este caso puede ser el conejo de Pascua, una adaptación norteamericana, la cual hace referencia al lunes de Pascua, ese día posterior al domingo de resurrección de Jesucristo, ligado al cristianismo. También podemos tomar otros ejemplos, como el caso de la Navidad, el cual ha sido adaptado por diferentes países como una fiesta de comercio, pero tiene origen en la celebración, en la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, el Mesías esperado, con el cual nace el cristianismo como tal. Por ende, el cristianismo es un referente para toda la humanidad de hoy en día. Ha sido del pasado, del presente y seguirá en el futuro. Aunque muchas personas en la actualidad deciden ser no creyentes, en este caso ateos, pues conocen del cristianismo y lo siguen estudiando porque de ellos pues nace el ateísmo. Por ende, es un referente actual y lo seguirá siendo por el futuro. Mi estimada Wendy Chávez, la pregunta es la siguiente. Si existiera una máquina de tiempo, ¿a qué época se trasladaría? ¿Con quién y sobre qué le gustaría hablar largo y tendido dentro del ámbito de pensamiento? Adelante. Antes que nada, saludarlos desde Bolivia, el departamento del Beni, un cordial saludo para todas las personas que están aquí presentes. Gracias. Yo te voy a hablar como estudiante, porque soy estudiante aún de la carrera Ciencias de la Educación y para mí realmente es un grato honor tener que estar aquí participando y escuchando y aprendiendo, porque así es como uno aprende. Mira, respondiendo a la pregunta que tú me haces, la epistemología del caos, me estoy refiriendo, tomando de referencia a Carlos Álvarez de Saya del 2016 más o menos, hablando de lo que es el modelo constructivista, de los enfoques y las tendencias. Yo me voy netamente a la tercera etapa que habla acerca de lo que es el pensamiento virtual, el constructivismo. Como estudiante me baso a eso porque sabemos que el constructivismo es una corriente pedagógica basada en lo que son las teorías del conocimiento. Entonces, nos dice que esta etapa nos dice a nosotros como que somos constructores de los propios conocimientos, que haciendo, yendo a práctica, vamos a poder construir, vamos a poder mejorar, vamos a poder ser no solamente el estudiante que se siente a escuchar, sino a poder ir más allá de lo que son nuestras capacidades intelectuales como personas. Entonces, a mí me encanta, si yo tuviese que retroceder el tiempo, me iría hacia allá, donde los pioneros de todo esto fueron principalmente en el constructivismo, fue Piaget y Vygotsky, que hicieron en teoría, nos dejaron enmarcadas muchísimas cosas enriquecedoras que hoy por hoy creo que están plasmadas dentro solamente de un libro, de un texto, pero más allá de todo, no solamente saber de que esas teorías existen, sino que desarrollarlas, aplicarlas, ejecutarlas, para así poder tener buenos resultados. Entonces, ¿con quién me iría? Eso sí, mira que no te puedo, no sabría responderte con quién me iría. Pero si tuviese que retroceder el tiempo, me iría a esas épocas donde solamente yo puedo tener esos conocimientos por lecturas, por libros, pero no por vivencias más que todo, ¿sí? Si existiera la máquina del tiempo, iría a la edad moderna. Me encantaría poder conversar con Adam Smith, padre del liberalismo económico. Me gustaría conversar sobre lo expuesto en su libro La riqueza de las naciones, publicado en el año de 1776. En este libro él expone la teoría económica que nos rige en la actualidad. Él menciona que no tenemos los recursos, por ejemplo, la carne, la leche, el queso, por benevolencia del productor, sino porque hay un intercambio de intereses. Nosotros le entregamos dinero y él nos entrega producto, o en un dado caso, pues hacemos un cambio de productos, un trueque. Él expone muchas teorías, por ejemplo, la mano invisible, que el mercado se autorregula.
Actualmente el liberalismo clásico pues también lo profesa, parte de mi ideología. Entonces para mí sería pues, grato poder conversar con él, poder abordar los temas de filosofía que él desarrolló durante su vida y que los complementó con su libro. Por ende, sería un personaje ideal para poder conversar. Tendríamos bastantes conocimientos que él proporcionaría en materia económica e inclusive filosófica que serían de gran ayuda para poder mejorar mi proceso académico. Mi estimada María Fernanda, la pregunta dice así. ¿Podría explicar tres diferencias y similitudes que compartieron los dictadores Adolf Hitler, Benito Mussolini y Francisco Franco? Muchas gracias, Germán. Saludos a todos mis amigos que ahora estamos conectados. Antes que nada, quisiera empezar con una frase muy bonita que encontré, que dice, cada uno de nosotros somos un capítulo importante e inolvidable en la historia de la vida. Bueno, con respecto a tu pregunta, tengo que comentarte que no existen muchas diferencias, más bien bastantes similitudes. Lo que sí puedo decir es que Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Francisco Franco son sin duda tres personajes imprescindibles para comprender qué ocurrió en Europa y por extensión en el resto del mundo durante el siglo XX. Emergieron del periodo de entreguerras y se caracterizaron por imponer en sus respectivos territorios una ideología totalitaria y una economía dirigista. Sin embargo, históricamente se han puesto más énfasis en diferenciarlo en lugar de analizar lo que les unía. Se mantenían iguales o similitudes entre ellos era que consideraban que el enemigo era el marxismo. Combatirlo nacional e internacionalmente era prioritario para todos. Así que el destino los hermanó en la Guerra Civil Española, donde Franco se había levantado contra la Segunda República. El gobierno del Frente Popular era de corte socialista, entre otros asuntos, por considerarles un rebelde ambicioso y de poco fiar. En este contexto se fraguaron las tensiones que terminarían derivando la Segunda Guerra Mundial, ya que la Unión Soviética se puso del lado republicano. Además del sentido del deber y combatir al marxismo, existieron otras características que dictaron el camino de los tres, mientras permanecieron en el poder, que son más o menos las siguientes. El totalitarismo. Sus regímenes adoptaron una ideología unitaria. El movimiento social iba en una sola dirección y las libertades estaban restringidas seriamente. El Estado acaparaba todo el poder y la figura del líder ofrecía la connotación de guía espiritual. Tenían un problema o una ideología de mucha xenofobia, el rechazo absoluto de determinados grupos sociales o raciales. Fue piedra angular de la Alemania nazi. Se construyó una amalgama doctrinal a partir de fuentes mitológicas, literarias y de carácter romántico. Por ejemplo, la solución final fue el plan que trazaron los nazis con el objetivo de exterminar a todos los judíos que habitaban Europa. Franco y Mussolini no fueron tan fieles a esta idea como lo fue Hitler, pero practicaron un fuerte rechazo a determinados conjuntos, incluidos los semitas. El militarismo. Igual que sus sistemas políticos giraron en torno a su figura, Hitler, Mussolini y Franco se apoyaron en el ejército para establecer sus reglas. En este sentido, Franco fue el más militar y el más importante, pues ya era general cuando se autoproclamó caudillo de España. El Führer, como era conocido Hitler, solo llegó a alcanzar el rango de cabo, y Mussolini huyó de Italia para librarse del servicio militar obligatorio. Violencia. Todos emplearon colectivos radicalizados para imponerse por la fuerza. Los camisas negras en Italia, las SS y las SA en Alemania y por último los falangistas en España. Rendían culto a la virilidad, la fuerza física y creían necesaria la guerra y la constante beligerancia. Su objetivo era dar palizas, sembrar el terror y, llegando al caso, asesinar a los que disentían con sus movimientos. Y por último, el acaudillamiento. Ninguno de los tres permitió que nadie le hiciera sombra a su autoridad. Mussolini se enfrentó con Dino Grandi. Hitler se quitó encima a Ernst Röhm y las SA en la noche de los cuchillos largos. Y Franco le ganó la partida a Queipo de Llano y Godet. Incluso se especuló con la autoría de los accidentes aéreos que terminaron con las vidas de José Sanjurjo y Emilio Mola. Esto es en resumen lo
que yo les puedo decir de estos tres personajes que sin duda tienen una relevancia muy importante dentro de nuestra historia, porque además nos hicieron entender y nos dieron a entender cómo se podían o no se debían llevar a cargo las historias, las políticas y las fuerzas dentro de un país. Recordemos que todo parece imposible hasta que se hace. Muchas gracias. Similitudes entre Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Francisco Franco. Los tres fueron dictadores que gobernaron durante cierto tiempo en ciertas áreas, en ciertos territorios del planeta. Una característica que los unía. Asimismo, tenían como ideal el combatir el marxismo. Eran oponentes de esa teoría y por ello pues no compartían los ideales e intentaban poder minimizarla lo que fuese posible. Pero además, como tercera característica es que se apoyaron de los militares para poder llegar al control del gobierno y quedarse en él durante bastante tiempo. Algo característico también de las dictaduras, tener de lado a las fuerzas militares para poder generar el control en la población y con ello poder reprimir las libertades. Pero además, como un plus, también tuvieron características esenciales como la violencia. Se utiliza la violencia en todas las dictaduras para poder controlar y ejercer sobre todo la cultura del miedo a la población. Veamos las diferencias. Primero, la fecha de nacimiento. Los tres no nacen en el mismo año. Adolfo Hitler nace el 20 de abril de 1889, mientras que Benito Mussolini nace el 29 de julio de 1883. Y por último, Francisco Franco nace el 4 de diciembre de 1892. Segunda diferencia, la causa de su muerte. Hitler muere por suicidio con arma de fuego, eso es lo que nos narra la historia, mientras que Benito Mussolini pues muere por fusilamiento. Y por último, Francisco Franco muere por un choque séptimo. Tercero, el lugar de nacimiento. Los tres no nacieron en el mismo lugar. Adolfo Hitler nace en Austria-Hungría, mientras que Benito Mussolini nace en Italia. Y por último, Francisco Franco, que nace en España. Entonces, la pregunta dice así, ¿es la historia importante en la formación de sociedades en la actualidad? ¿Qué piensa usted? La historia, desde luego que es importante, lo podría resumir en varios puntos de la importancia de la misma y de la implicación que tiene en la construcción de las sociedades actuales. Vamos a ver, hay una máxima en distintos estudios historiográficos en donde se presenta la historia como cíclica, ¿no? Es una repetición de actos continuos de la humanidad en donde se van repitiendo. No obstante, estas nociones cíclicas siempre han sido bastante discutidas en torno a tratar de verla como un predictor de comportamiento humano, de comportamiento social. En ese sentido, y de mi opinión personal, a pesar de esto sí creo y no creo, es importante la historia en la construcción de las sociedades actuales. Hay una premisa fundamental para quienes estudian historia que es el aprender de acontecimientos acaecidos en el pasado para comprender cómo llegamos hasta donde estamos, ¿no? Es esa premisa histórica en donde la sociedad actual nace de una serie de comportamientos históricos que deben de ser comprendidos, estudiados y analizados. En ese sentido, esta premisa fundamental explica en parte la importancia de la historia. Ahora, no quisiera caer tampoco en una explicación tan simplista para decir la importancia de la historia. Derivado de lo anterior, también hay la importancia de la comprensión de fenómenos culturales que permiten identificar comportamientos coetáneos o contemporáneos, ¿no? En ese sentido también hay estudios interesantes, historiográficos incluso, en donde podemos encontrar algún grado de similitud en los comportamientos de la sociedad ante X fenómeno y cómo las sociedades actuales podrían comportarse ante este fenómeno. Entonces, el estudio de la historia básicamente nos da herramientas para la comprensión del presente, de las sociedades presentes. Y si me permites, Germán, un ejemplo un poco caricaturesco, si así me lo permites, el Germán de hoy
es gracias al Germán que fue en su momento en el pasado. Y la comprensión de quién es Germán hoy emana de la comprensión de lo que fue y cómo se generó en el pasado. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando hacemos la similitud con las sociedades actuales, podemos ver cómo se fueron construyendo, cómo se fueron formando, las vicisitudes que tuvieron las distintas sociedades para poder ser lo que son ahora y comprender la idiosincrasia de las mismas en visión histórica. Esto es importante también. Si bien es cierto, podemos decir que hoy somos, gracias a lo que fuimos, hay ciertos parajes de la historia que se convierten en rompimiento, que se convierten en un quiebre de la misma historia y de la misma comprensión de la historia. Y ese estudio de esos rompimientos, de esos quiebres, de esas vicisitudes históricas, precisamente da muchísima comprensión de cómo la sociedad se comporta, de cómo la sociedad puede comportarse ante X fenómenos. Entonces, la historia engloba un montón de acontecimientos, pero más que una mención memorística de acontecimientos históricos, lo importante es la comprensión de cómo se llegaron a los mismos y cómo estos acontecimientos me permiten explicarme en el presente. No sé si me voy a entender. Muchas gracias por su respuesta, realmente impresionante. Ahora, pues Muchas gracias. me gustaría que mi estimado Maynor Barrientos pues diera respuesta a la siguiente pregunta. En este caso, pues también se relaciona con la historia y dice de la siguiente manera: ¿sabemos realmente las consecuencias que tiene aquello, hace referencia a la historia, en la construcción de las percepciones de los jóvenes sobre lo que sucede en el mundo? ¿Qué opina al respecto, mi estimado Maynor? Pues primero que nada, pues agradecerte, Germán, por el espacio y un saludo a Leonardo, que tenía Un tiempito de abrazo. no verlo. Y bueno, siempre es un placer escuchar a Leonardo, que además tiene una claridad y un conocimiento enciclopédico de muchos temas y siempre es muy agradable escucharlo. Muchas gracias, Maynor. Y siempre nos genera pensamiento, siempre nos tomamos un buen café y siempre terminamos pues, hablando de muchos temas. Em, em, a mí me parece que hay que eh, dividir un poco la pregunta, ¿no? Y porque hay muchos presupuestos, ¿verdad? Por ejemplo, el presupuesto de poder decir los jóvenes de ahora, ¿no? Como si los jóvenes de ahora o los y las jóvenes de ahora fuesen una especie de concepto homogéneo, ¿no? Y ya partiendo de esa problematización, la forma en que los diferentes grupos humanos que podríamos estar categorizando desde diferentes perspectivas como jóvenes, em, 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 ponerlos en perspectiva de otro concepto problematizador de comprensión, ¿verdad? Ujú. Así que en primera instancia yo diría que digamos, un constructo como joven no es tan claro, digamos. Va a depender mucho de la condición social del momento, de la geografía, de una serie de condicionantes, ¿verdad? Como para decir que es algo que pudiese estar tan claro. Y después de ahí decir que con esa problematización podemos decir que este conjunto de seres humanos comprenden de una manera homogénea simplemente por estar categorizados por la misma etiqueta de juventud, también me parece problematizador. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que a veces escucho, y Leonardo posiblemente también haya pensado en esto, de poder utilizar una muletilla como millennials a todos aquellos que nacieron después de cierto año 81. y que tienen unas características que pareciera transversal a una generación, a unos individuos que nacieron a partir de una cierta época, cuando sabemos que posiblemente estemos refiriéndonos solamente a un sector, a unos países y a unas clases sociales, ¿verdad? Así que con unas ciertas condiciones, no podríamos decir que una persona que nace en el año 2000 en Guatemala tiene las mismas condiciones, visión de mundo, entendimiento, etcétera,
capacidades o condiciones para ver el mundo o entenderlo, comprenderlo como, no sé, alguien que haya nacido en la sabana africana en esa misma época. Así que a mí me resulta problematizador ese punto de partida de esta, digamos, muletilla homogénea al joven. Después que eso es problematizador. Después que la forma de ver el mundo es generacional, me parecería que no es un corte tan fino, ¿verdad? ¿Qué significa comprender? ¿Qué significa concebir el mundo a partir de unas ciertas condiciones? Tampoco es homogéneo, no vamos parejos en eso. Y habría que ver si el proceso de comprensión es un proceso, digamos, totalmente interno de la conciencia individual y colectiva de un ser humano, o depende ya de condicionamientos. Es decir, que algo así como que si la comprensión es un proceso que vamos construyendo conforme vamos experimentando, existiendo, interactuando con el mundo, o se nos es dado con anterioridad por medio de condicionamientos o instituciones, etc. Así que en ese sentido, no creo que podamos entender fácilmente una visión homogénea del mundo a partir de unas condiciones biológicas o específicas que tienen que ver con la convención de años, ¿verdad? Del estado de juventud, por medio de, digamos, como decía Leonardo, un entendimiento de la historia como un acúmulo de acontecimientos, ¿no? Sucesivos. El mismo concepto de historia creo que está bastante problematizado también. ¿Por qué? Porque depende de muchos conceptos que también no son tan claros. Por ejemplo, el concepto de historia tradicional depende de un concepto como el tiempo, ¿no? Como si más o menos esa consecución estamos hablando del pensamiento, digamos, histórico clásico, que como si la acumulación de hechos pudiese estar comprometidamente a una noción de temporalidad, ¿no? De ahí que Leonardo empezaba con esto de, bueno, pensamos la historia como cíclico, o pensamos la historia como un acontecimiento en acto, en fin. Siempre dependiendo de más o menos cómo comprenderíamos o a dónde nos ubicaríamos en un continuo de tiempo para hacer el análisis. Ya este pensamiento del disciplinar de la historia clásica no creo que se sostenga desde ese tiempo. No es la forma en que los expertos que se mueven dentro de las disciplinas que llamaríamos la historia, creo que hacen historia, o analizan la historia, o comprenden el concepto de historia. Creo que inclusive ha sido sustituido por algunos otros conceptos, ¿verdad? La historia no es un concepto que esté solo, digamos. También hay arqueología, hay genealogía, hay análisis espaciotemporal, hay geografía, hay topología, si se quiere. Como otras herramientas, otros corpus, digamos, de herramientas que nos podrían acercar, digamos, al problema del tiempo, al problema de cómo existir en el mundo, y finalmente, así, por medio de estas consideraciones, podríamos entender algo como lo social. Y bueno, no contento en problematizar la idea de juventud, la idea de comprensión y la idea mismo del acto de hacer historia, pues creo que además el concepto de sociedad también es una cosa que es un referente bastante oscuro, ¿verdad? Lo social realmente pues ha estado muy problematizado. Pienso, por ejemplo, en Bruno Latour y su idea de desensamblar lo social, por ejemplo, que es un libro que creo que es un parteaguas. Así que ahí hay problemas. Entonces, estamos hablando de una especie de construcción de lo social a partir de una utopía,
una utopía que es generalizada entre una serie de personas que forman una generación y se consideran que tienen algunas características por estar comprendidos en un rango de edades. A mí me parecería que esa idea de construcción de lo social a partir de un grupo homogéneo, a partir de ciertas cosas que pensaríamos universales, no funciona, ¿verdad? Yo soy más del pensar de que eh, con lo que nos enfrentamos en la cotidianidad es con una serie de relatos, ¿verdad?, que cada vez se vuelven menos universales o grandilocuentes para volverse cada vez más particulares, ¿verdad? Y, y son relatos que cada vez son menos permanentes y son cada vez más instantáneos, de una duración un poco cada vez menos, digamos, mantenida en el tiempo, por lo que estos relatos que antes constituían la médula central del gran texto histórico, ahora básicamente se convierten en como anécdotas, ¿verdad? Así de efímeras. Y es muy difícil a partir de microrelatos o relatos efímeros construir grandes utopías. Así que me parece que estamos en un momento donde definitivamente estamos más dependiendo de condiciones existenciales inmediatas que de grandes relatos históricos o de grandes construcciones de utopías sociales. eh, y es ahí creo que donde nos encontramos. Así que me pareciera muy difícil pensar en esta idea de que los jóvenes del mundo van a construir con base en el entendimiento que tienen de la historia la gran sociedad del futuro. Creo que ya esa ficción no se sostiene. La historia es importante para la formación de las sociedades en la actualidad. A través de ella podemos conocer y profundizar los hechos que marcaron el pasado para poder concluir y reflexionar al respecto para no volver a repetir los mismos hechos, los cuales pudieron haber sido originados por diferentes causas, como personas que practicaban ciertas ideologías, personas que marcaron dictaduras en diferentes países, actos que llevaron a las guerras mundiales, entre otros. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla nuevamente. Por ende, se debe de fomentar ese desarrollo, ese estudio por la historia para poder mejorar nuestro presente, pero más allá nuestro futuro, que es el futuro no solo de nosotros, por el contrario, el futuro de las nuevas generaciones, que entre ellas van a estar ligadas nuestros familiares que pues, obviamente no han nacido. La historia permite que los jóvenes puedan conocer su pasado y mejorar esta percepción que tienen del futuro. ¿Por qué? Porque conocen esos datos históricos que originaron lo que vivimos en el presente. Y un claro ejemplo es que muchos jóvenes han visto que las ideologías como el socialismo, el comunismo, prácticamente no funcionan. Por ende, están buscando nuevos mecanismos que les permitan vivir en libertad y que se les respete la dignidad humana. Por ello, el fomento de la historia en los procesos educativos es de suma importancia, más para los jóvenes, que los jóvenes logran cambiar esa percepción que tienen del mundo a través de los conocimientos que se imparten en esta asignatura. A través de ella, la percepción de los jóvenes sufre un cambio radical, porque ya no es de los conocimientos que traen de casa, de esos conocimientos previos. Por el contrario, son conocimientos basados en la realidad a través de métodos científicos que permiten demostrar la realidad y veracidad de los hechos que se narran a través de la historia. Por ende, le permite a los jóvenes construir un mejor futuro, un futuro en el cual ellos puedan decidir qué hacer y que no sea consecuencia de los actos de los padres. Por ende, la perspectiva de los jóvenes, esa percepción que tienen sobre el mundo, va formulándose nuevamente y van cambiando los paradigmas que están hasta el presente. Inclusive
fomentan el desarrollo de nuevas ideologías, de nuevos credos, de nuevas sociedades que hasta la actualidad son algo paradigmático. Podría nombrar 3 aspectos históricos: económico, cultural, militar, entre otros, que hayan cambiado las condiciones de vida de las personas del siglo pasado. El micrófono es suyo, mi estimado. Muchas gracias, Germán. Sí, pues para seguir más o menos el orden de la pregunta, ¿verdad? Si hablamos puramente de la parte económica, podríamos decir que los sucesos más importantes que se empezaron a dar después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ver también con el tema cultural, para hacer de alguna manera la correlación, sería la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Puesto que más o menos ahí por el año 1945, cuando recién estaba terminando justamente la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a dar ciertas charlas relacionadas con crear este tipo de organización que incluyera a pues los países, los primeros países miembros que la llegaran a conformar, de tal manera que más o menos ahí por el mediados de noviembre, si no mal recuerdo, y de lo que he leído, se crea oficialmente esta organización y que surge justamente de todas estas pláticas. Creo que específicamente fue a finales de octubre de 1945 y si no recuerdo mal, fue en San Francisco, California, donde se da esta primera conferencia que después dio origen a una carta que fue ratificada en ese entonces por pues, los países que de alguna manera estuvieron directamente metidos en el conflicto armado, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial y algunos que incluso venían de la Primera Guerra Mundial. Entre ellos, pues estaba la Unión Soviética, estaba Francia, Estados Unidos, que fueron los primeros organizadores y lo que buscaba justamente es empezar a mediar todos estos problemas de orden global a través de la diplomacia y del diálogo. Y hasta la fecha, ya teniendo más de 75 años de haberse creado, pues se trata de mediar muchos de los conflictos a través de esta Organización de las Naciones Unidas. Casi en los mismos periodos de tiempo también se crea la UNESCO, ¿verdad? Que en este caso es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología. Y ellos dándole continuidad incluso a una organización que empezó a existir un poquito antes, que era justamente relacionada con una oficina internacional de educación, que de hecho luego se vuelve a tratar de retomar más o menos a finales de los años 60, dan origen a esta oficina, ¿verdad? Entonces, entre ambas han creado realmente un impacto porque muchas de las políticas que se suceden en los diferentes países, muchas no son específicamente con un origen del país en particular, sino que responde a políticas más globales, ¿verdad? Hoy por hoy, por ejemplo, existe esta Agenda 2030, la agenda que pues ya tiene esos 17 objetivos de desarrollo sostenible bien definidos y que tienen que cumplirse de alguna manera al año 2030, que algunos teóricos y algunos que se encargan de analizar algunas predicciones a futuro establecen como un año del no retorno. Es decir, que tenemos que empezar realmente a cambiar nosotros en función a cómo convivimos con el medio ambiente, a las dinámicas que hoy por hoy se están sucediendo y que por supuesto este tema de la crisis sanitaria también ha permitido ya acelerar algunos de estos procesos y alinear lo más que se ha podido esa Agenda 2030, ¿verdad?
Entonces, pensemos en la ONU y la creación de la UNESCO como una oficina de ONU que realmente ha causado impacto a lo largo desde su creación hasta la fecha, en el orden económico y cultural. En la parte tecnológica podríamos decir que el dato histórico, el hito más grande que hay, fue justamente esa liberación del proyecto ARPANET hacia la sociedad civil y que hoy por hoy pues forma parte de lo que es la Internet, ¿verdad? Ese recurso que permite que estemos totalmente interconectados y que ha salvado incluso mucho de la economía, mucho del tema de educación, del tema de cómo socializamos, de cómo se ha venido a establecer también los nuevos formatos de teletrabajo y que es algo que vino para quedarse, ¿verdad? Y que hoy por hoy, con esta crisis sanitaria, que también podríamos decir que es un hito en la historia, ha facilitado y ha acelerado esos procesos de transformación digital, donde la Internet juega un papel sumamente importante y ha hecho que nuestra sociedad vaya evolucionando de ser una sociedad establecida en la presencialidad, luego a una sociedad de la información, luego a una sociedad de la información y el conocimiento, y hoy por hoy ya hablamos de la economía del conocimiento, en una sociedad plenamente establecida que utiliza este recurso de la Internet. 3 datos históricos que han cambiado la realidad de la humanidad hasta la fecha. Primero, la guerrilla en Guatemala. Realmente cuando surge este movimiento guerrillero el 13 de noviembre de 1960, pues viene a irrumpir la paz que se manejaba hasta el momento, teniendo en cuenta que la paz no era, por supuesto, la que todos deseaban, pero sí existía en cierta forma. Al iniciar el conflicto armado interno entre la guerrilla y el ejército, pues hubieron muchas masacres, muchas muertes, se perturbó el ambiente de Guatemala tranquila. Por ello, pues surgieron diferentes acciones que perjudicaron a toda la población en los diferentes aspectos políticos, económicos y sociales. Es un referente que marcó y cambió la historia de toda Guatemala hasta el año de 1996, cuando se firma la paz y con ello inicia una nueva etapa, obviamente fundada y teniendo como consecuencia el conflicto armado interno. Actualmente muchas personas lloran por las muertes de sus seres queridos, las cuales fueron llevadas a cabo por el ejército y la guerrilla en el tiempo del conflicto armado interno, el cual duró 36 años. El año de 1969 es el año en que nace el Internet. Varios historiadores, y en este caso varios ingenieros, pues han llegado a esa conclusión y es cuando se establece la red ARPANET, la cual es una red informática que permitió la comunicación entre diversas universidades y posteriormente entre diversas bases, diversos mandos del ejército de Estados Unidos, con el propósito de tener comunicación. Posteriormente, pues se realizaron los ajustes necesarios y las configuraciones para seguir avanzando en el proceso y como consecuencia lo que tenemos hoy, que es un Internet mundial con el cual podemos comunicarnos con diferentes formas y por supuesto con diferentes precios, diferentes accesos que nos permiten hacernos la vida más fácil. Entonces el Internet es referente porque nos cambió la vida hasta la actualidad y lo seguirá cambiando, porque la tecnología avanza, nos encontramos en la quinta revolución industrial, la cual tiene como base el Internet. Y el último dato que nos cambió, el último hecho histórico. Las Naciones Unidas, una organización fundada en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, 51 países se comprometieron a mantener la paz y la seguridad en el ámbito internacional, manteniendo relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y por supuesto los derechos humanos. Esto sucede como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial, un acto que todos conocemos y que por supuesto ha dejado varios centenares de muertos. 3 aspectos que nos han ayudado a tener una mejor vida, pero sobre todo han cambiado el rumbo de la historia. La creación de Internet, la creación de las Naciones Unidas y por supuesto, el más importante, porque nos afecta como guatemaltecos, el surgimiento del conflicto armado interno en Guatemala.
Pero ahora pues es el turno de mi estimada doctora Esther Álvarez Bolaños desde México. Y la pregunta dice de la siguiente forma. ¿Podría compartir sus conocimientos sobre los siguientes temas? Capitalismo, liberalismo, socialismo y neoliberalismo. Estos temas son algo candentes, pero adelante, el micrófono es suyo. Gracias. Sí, son temas muy amplios. Solamente voy a compartir algunos breves datos y conceptos muy generales porque dan cada uno de ellos para una conferencia por separado. Sin embargo, se articulan en un mismo eje. Trataré de irlos desarrollando de esa manera. Yo quisiera partir de responder una de las preguntas iniciales, o mejor dicho, los planteamientos iniciales que hoy se hacía sobre el sentido de la historia, la utilidad de la historia. ¿Para qué sirve la historia? Bueno, la historia es el estudio de los hechos pasados que nos permiten conocer o entender, mejor dicho, mejor comprender el presente. Este presente que ya el doctor Taha y Eli han hecho referencia, bueno, tiene muchos de estos hechos tienen su origen en el pasado, entre ellos el capitalismo. Siempre se tiene como la idea de que el capitalismo, que es un sistema económico dominante todavía en nuestros tiempos, como que es algo muy moderno, muy actual. No, la verdad es que se trata de un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción y también en la generación de capital, o mejor dicho, la acumulación de capital para la generación de riqueza. Y se remonta, tiene sus orígenes, el capitalismo, en la Baja Edad Media. Sabemos que la Edad Media corre del siglo V al siglo XV, fueron 1000 años, 10 siglos de historia en Europa Occidental. Bueno, hacia la Baja Edad Media, es decir, hacia los últimos siglos de la Edad Media, por ahí entre el siglo XI y el siglo XV, que se desarrolla la Baja Edad Media, bueno, tiene en ese momento o en esa etapa histórica sus orígenes el capitalismo, con la aparición de los grandes centros urbanos, la aparición de las primeras grandes ciudades en Europa Occidental, específicamente en Italia, ¿no? Ciudades como Venecia, como Génova, a causa del aumento demográfico y también de la intensificación de las actividades comerciales. Todo esto, bueno, va a impulsar una nueva economía, una nueva dinámica económica en torno al mercantilismo. El mercantilismo data de aquellas épocas, tiene que ver con la acumulación de capital y también de la intensificación del comercio hacia fines de la Edad Media al sur de Europa, y la aparición incluso de los primeros bancos. Por aquellos años, en el siglo XV, más o menos por el año 1406, se registra la fundación del primer banco en Génova, el Banco de San Giorgio, en Génova, en Italia. Y entonces, bueno, después, al término de la Edad Media, seguirían proliferando los bancos como esas instancias en donde se van acumulando los grandes capitales. A partir de entonces, digamos que se pueden considerar los orígenes del capitalismo, y después el capitalismo tiene un repunte muy importante en el siglo XVIII con la Revolución Industrial y el siglo XIX también con el gran florecimiento del imperialismo. Sabemos que a fines del siglo XVIII, con el maquinismo, con la aparición de las primeras máquinas, de las primeras fábricas, y luego todo el siglo XIX, con esa expansión de la producción y de los mercados, efecto del imperialismo que lleva a las grandes potencias a buscar, a garantizar las materias primas y también mercados, ¿no? Para esos productos que las máquinas ahora estaban produciendo en serie. Bueno, este dominio de las grandes potencias sobre países, pues, menos desarrollados, van haciendo que los tentáculos del capitalismo se vayan vinculando con esta acción imperialista de dominio de otros territorios en África, en Asia, en América. Y entonces, digamos que el imperialismo es otra de las grandes etapas o de las grandes manifestaciones del capitalismo.
Bueno, pasamos ahora al liberalismo. ¿El liberalismo qué cosa es? Bueno, es la doctrina, es una doctrina política, económica y social que se consolida en el siglo XVIII, en reacción al prolongado dominio de la Iglesia. Ya hablamos de la Edad Media. Bueno, en la Edad Media, en esos 1000 años, por lo menos en Europa Occidental, hay un predominio muy fuerte de la Iglesia, del cristianismo y también del absolutismo monárquico. Las monarquías hacia fines de la Edad Media y los primeros años los primeros siglos del Renacimiento, siglos XVI, XVII, con la instauración del absolutismo, de los monarcas absolutistas que lo controlaban todo. Bueno, evidentemente viene como una reacción de los pueblos, de las sociedades, y específicamente con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, fines del siglo XVIII, y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a través de ese hecho histórico, pues viene el florecimiento de esta doctrina política, ¿verdad? Que su nombre lo dice. El liberalismo busca justamente darle posicionamiento, libertad a los ciudadanos, rebelarse contra el status quo, contra los sistemas dominantes. En aquel tiempo, ya dijimos, la Iglesia, las monarquías. Y entonces, bueno, también este liberalismo no solo se manifiesta en la búsqueda de derechos para los ciudadanos, sino también en el ámbito económico. Por ejemplo, el economista escocés Adam Smith va a enarbolar una propuesta, la del liberalismo económico, allá en el siglo XVIII, que, bueno, lo que buscaba era precisamente también un poco ir en contra de este intervencionismo del Estado y de la monarquía. Proponía el liberalismo económico pues la necesidad de reducir las barreras a la producción y el comercio, es decir, dejar hacer, ¿no? Dejar producir, dejar hacer y darle todas las facilidades a los empresarios, a los comerciantes, a la nueva burguesía, ¿sí? Esa burguesía que se viene ya perfilando, decíamos, desde fines de la Edad Media, esa burguesía mercantilista que después con la aparición de las máquinas y de las fábricas, bueno, se convierte en esa burguesía industrial. Y entonces, lo que pretende pues el liberalismo es que el Estado intervenga cada vez menos en estas actividades, que haya mayor libertad para los ciudadanos y para la producción. Y después tenemos el socialismo. El socialismo es un sistema político económico que lo que sostiene, ¿verdad?, es la dictadura, la propuesta de la dictadura del proletariado y la rectoría del Estado. Es decir, el socialismo viene un poco como en contra o en contraposición, mejor dicho, del capitalismo. Mientras el capitalismo se basa en la propiedad privada y en la acumulación de riqueza, el socialismo, por el contrario, lo que busca es que los beneficios de la producción realmente se compartan y la propiedad de los medios de producción sea una propiedad social, pública, colectiva o cooperativa. Es decir, que los trabajadores, que los que producen la riqueza se vean beneficiados de ella, y no como sucede con el capitalismo, que son solamente las clases dominantes, la burguesía, quien se adueña de los medios de producción y de la riqueza. Entonces, el socialismo de algún modo busca, ¿verdad?, estos beneficios. El socialismo históricamente tiene sus antecedentes en la doctrina marxista, esta doctrina que Carlos Marx en su obra El Capital, publicada por allá en su primera versión en Alemania hacia 1867, algo así, en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, ahí Carlos Marx va a proponer la búsqueda de esta justicia social y devolverle la riqueza a quien verdaderamente la produce, ¿no? A los trabajadores, al proletariado. Y en esta, digamos, en esta obra El Capital, después se fundamenta lo que sería el manifiesto comunista, que ya pues por ahí tiene participación también Federico Engels, y a partir de todos estos postulados filosóficos, de todas estas propuestas,
de un nuevo sistema económico viene a dar paso a la Revolución Rusa de 1917, que sabemos que tiene sus orígenes también como una revolución que busca acabar con el absolutismo, con la tiranía de la monarquía, de los Romanov. Y bueno, después de la Revolución Rusa de 1917, se instaura bajo esta filosofía del socialismo el primer Estado socialista, que sería en este caso más bien un conglomerado de estados reunidos en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que se convirtió en, digamos que, el primer representante del socialismo. A partir de ahí, también el socialismo o la Unión Soviética busca expandir esta filosofía, esta propuesta política, y se va conformando el bloque socialista como antagónico al bloque capitalista representado por las grandes potencias. En este caso, pues ya sabemos Estados Unidos como el gran representante, ¿no?, del bloque capitalista. Y esto enfrasca al mundo, durante varios años en lo que se llamó la Guerra Fría, la bipolaridad, esa confrontación entre bloque capitalista y bloque socialista, que ya sabemos que termina a fines de los 80s, cuando Mikhail Gorbachev, líder entonces de la Unión Soviética, propone tremendas reformas, entre ellas en 1985 la perestroika, todo un paquete de reformas económicas que ya comienzan a admitir la propiedad privada. Y después, bueno, viene la reforma de la Glasnost, también por ese tiempo, mediados de los 80s, Mikhail Gorbachev libera un poco también la política tan sostenida, tan controlada por el Estado socialista. Y entonces estas reformas, la perestroika y la Glasnost, entre esos años de 1985 a 1986, son como el principio del fin, ¿verdad? Así como que a partir de estas reformas comienza a ser seriamente cuestionada la efectividad del Estado socialista. Y ¿qué sucede? Pues que viene después la debacle, ¿verdad? La caída del socialismo, la desmembración del bloque socialista y la instauración del neoliberalismo, que es el último concepto que ustedes me han encargado referir hoy. ¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, el prefijo neo nos habla de nuevo, o sea, el nuevo liberalismo. Y si ya antes dijimos que el liberalismo en el siglo XVIII lo que buscaba era liberar a la economía de la intervención del Estado, bueno, en los años fines de los 80s, cuando cae el muro de Berlín, se desintegra y el socialismo termina la bipolaridad, ¿qué sucede? El capitalismo se reposiciona, marca un nuevo orden mundial y con ello los gobiernos, los estados de corte neoliberalismo, o sea, las políticas de desregulación de los mercados, de posicionamiento de la propiedad privada y con ello, pues también muy de la mano con la globalidad de la revolución de los medios tecnológicos, va a determinar un nuevo orden, este nuevo orden de las sociedades postindustriales, de este capitalismo salvaje que hoy vivimos. Esa sería mi aportación. El capitalismo es un método económico y social que se basa en los medios de la producción que deben de ser privados. En el mercado es útil como mecanismo para señalar los bienes escasos de manera eficiente y el capital es útil para crear riqueza. Por ende, el capitalismo se basa en la propiedad privada, en la libertad de empresa para que se creen. Hace competencia y busca un libre mercado. El liberalismo es una ideología política. Es una filosofía moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder del Estado y la igualdad ante la ley. Por tanto, el liberalismo es una doctrina que promueve las libertades civiles y que trata de oponerse al absolutismo, que en este caso serían las dictaduras, así como todo tipo de corriente que tenga que ver con la restricción de las plenas libertades del ser humano. El socialismo es una filosofía política
Propone que la economía debe ser planificada y por tanto los medios de producción deben de ser del Estado, quien se carga además de mediar en los mercados y proteger a la ciudadanía tratando de garantizar una situación de justicia social. Darle más poder al Estado para que él lo administre y con ello pues pueda tener mayor control sobre nuestras libertades. Su base en la propiedad colectiva, en los medios de producción. Todo tiene que ser colectivo y tiene que ser de parte del Estado. La riqueza no debe de caer sobre los empleadores capitalistas, sino que debe de estar repartida de forma igualitaria, eliminando esas diferencias entre clases sociales. El neoliberalismo fue acuñado por primera vez en 1938 por el economista alemán Alexander Rousseau. Neo, que es nuevo liberalismo. Así, a través del liberalismo se busca pues, una estrategia para fomentar un nuevo liberalismo. Características del neoliberalismo: la libertad absoluta, la defensa de la propiedad privada, el predominio pleno del mercado, el individualismo, el libre mercado, el orden político y el peso mínimo del Estado.